Iniciamos. Dios le bendiga, un fuerte abrazo en Cristo Jesús, que Dios fortalezca y vivifique sus días y que el amor de Dios sea para con todos ustedes. Hoy pues nos ha dado Dios la oportunidad de estar con vida y pues de tener amor en nuestros corazones para agradarle y para amarle. Por su amor y su benignidad estamos hoy aquí y que Él sea glorificado y ensalzado hasta lo sumo. Entonces, vamos a orar para iniciar, ya que tenemos el día de hoy el tema de no oculte los ídolos, destrúyelos. Esto con relación a lo que hemos venido hablando con relación al escenario de los pedregales, con la parábola del sembrador, por supuesto que hemos venido hablando, ¿verdad? Entonces vamos a orar para pedir al Señor que nos ayude y que nos sostenga en su verdad. Para el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos hoy a habitar en tu presencia, en tu fidelidad, en tu gracia. Dirígenos para ser fieles a ti, para amarte a ti, para bendecirte a ti, para ser llenos de tu presencia y tu verdad. Ayúdanos, Señor Jesús, para que tú seas glorificado, honrado y ensalzado y que tu nombre sea en nuestros corazones. Ayúdanos hoy, amado mío, consuelo nuestro y amigo nuestro, a andar en tu voluntad y en tu bondad. Ayúdanos a caminar delante de ti, junto a ti, perdón, y para que tú nos ayudes a vivir por ti, para ti. Gracias te damos por todo el amor, por toda la bendición y toda la gracia que derramas sobre nuestras vidas. Por favor, líbranos de todo mal y ayúdanos a ser encaminados en tu paz. Ayúdanos hoy para poder oír tu palabra y también para poder transmitir tu palabra como tú lo necesitas. Te agradecemos por todo lo que haces en nuestras vidas y ayúdanos a ser libre de todo ataque espiritual y toda obra perversa. En el nombre de Jesús te damos las gracias, papito lindo. Amén y amén. Muy bien, entonces como comentábamos, pues tenemos el día de hoy lo que es el tema no ocultes los ídolos, destrúyelos. Esto con relación a lo que hemos estado hablando de la parábola del sembrador enfocado a lo que son los pedregales. Entonces, como ya hemos mencionado, todo eso lo hemos venido hablando con relación a Jesucristo, porque la idea es hablar del reino de los cielos. Para aprender el reino de los cielos hay que escuchar a un ciudadano del reino, que es Jesucristo, y también escucharlo y verlo, por así decirlo, para andar como Él. Entonces, entre una de las cosas que Jesús hace es enseñar, y Él enseña acerca de los reinos de los cielos, y entre una de las cosas que habla es la parábola del sembrador, en lo que es en los tres evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas. Entre ellas, pues él habla de cuatro escenarios junto al camino, pedregales, espinos y lo que es la buena tierra. Entonces ya nos enfocamos ya a hablar de lo que era junto al camino. Ahora hemos avanzado a los pedregales. Hemos visto de que hay una relación entre los pedregales y lo que es la idolatría, porque son piedras que inclusive pueden estar escondidas, no necesariamente visibles. Y lo que se utilizaba antiguamente para las piedras eran prácticamente era materia prima para hacer altares, ídolos y otras características, ¿verdad? Entonces vamos a leer lo que Jesús menciona en Marcos 4, 5 a 6, dice de la siguiente manera: otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. 6, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Entonces, vemos de que la explicación de los pedregales, Jesús la habla en Marcos capítulo 4, el 16 al 17, Mateo capítulo 3, el 20 al 21, y en Lucas 8 al 13. Vamos a leer las tres explicaciones conforme a lo que Jesús mencionó, ¿verdad? Dice Marcos capítulo 4, 16 al 17, 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahora Mateo 13, el 20-21. 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ok, entonces vamos a igual repasar lo que son los pedregales. Dice que pedregales se refiere a terrenos o áreas cubiertas de piedras o rocas, generalmente de tamaño considerable, es decir, que no son piedras pequeñas. Estos lugares suelen ser accidentados y difíciles de transitar debido a la abundancia de piedras sueltas o afloramientos rocosos. El término se utiliza comúnmente en contextos geográficos o topográficos para describir zonas con estas características.
Ok, entonces aquí los que pueden ver visiblemente, pues aquí hay una muestra de lo que son los pedregales de Irimia que están en Galicia. Brevemente lo estoy mostrando, aquí lo hemos mostrado varias veces. Pero hay algo importante también en la parábola del sembrador, mayormente que lo menciona en Mateo 13:15, con relación al corazón y la dureza del corazón. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Entonces aquí habla de un engrosamiento, un endurecimiento del corazón. Luego tenemos una relación en Ezequiel que dice 11 del capítulo 11, el 17 al 20, que lo vamos a leer, versículo 17. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. 18. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces, este pasaje que estamos leyendo de Ezequiel y lo que hemos venido leyendo con relación a los pedregales, nos hablan de que hay piedras que están en nuestro terreno, es decir, en nuestro corazón. Tanto puede llegar a ser la idolatría de nuestro corazón que nuestro corazón se convirtió totalmente en piedra. Menciono esto porque vemos claramente en este pasaje de Ezequiel, capítulo 11, versículo 18, de que habla de la relación entre la dureza del corazón con la idolatría. Y lo que hace Dios es venir a cambiar el corazón endurecido por causa de la idolatría para que ahora sea un corazón de carne, ¿verdad? Por eso habla del endurecimiento o el engrosamiento del corazón del hombre y por eso no escuchan las palabras. Y luego de eso, cuando habla del corazón de carne, habla de que puedan seguir las ordenanzas de Dios, ¿verdad? Aquí dice claramente, para que anden mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Es decir, para que ahora sean un terreno, ya no sea un terreno de pedregales, sino que sean una buena tierra. ¿Para qué? Para poder cumplir la palabra de Dios y por lo tanto que puedan dar fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Entonces vemos que esto es lo que hemos estado hablando, inclusive también lo menciona aquí Ezequiel capítulo 36, 24, 27, versículo 24. Y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaré mis preceptos y los pongáis por obra. Todo esto es lo que hemos estado viendo en las últimas 3 reuniones. Y lo repito por el hecho de lo que vamos a comenzar a hablar. Porque estamos viendo de que los pedregales prácticamente no necesariamente son piedras que están visiblemente en un terreno, sino que pueden inclusive estar las piedras debajo de la tierra. Por eso es de que cuando se siembra la semilla, la planta no necesariamente puede tener una raíz profunda porque las piedras le están obstaculizando el crecimiento para que ellos puedan nacer bien, ¿verdad? Por eso que su raíz no profundiza. Entonces pueden haber piedras en los pedregales visibles, pero también pueden estar debajo de la tierra y por esa razón puede causar problemas. Por eso hablábamos también el hecho de que la idolatría puede estar muy escondida dentro de nuestro corazón. Es decir, no necesariamente puede estar muy visible a nosotros, sino que puede estar debajo de nuestra tierra, es decir, muy dentro o profundo dentro de nuestros corazones. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y para ello vamos a leer también la palabra idolatría, ¿qué es? Porque ciertamente nosotros puede ser que no lo tengamos muy claro, ¿verdad? Dice de la siguiente manera: adoración que se da a los ídolos. Palabras similares: paganismo, fetichismo, totemismo. 2. Amor excesivo y vehemente a alguien o algo. Palabras similares para poder también entender esta parte: adoración, veneración, devoción, culto, pasión, amor o entusiasmo. Muy bien, ahora ya vamos a entrar en específico al tema, pero antes vamos a hablar el punto del sentir que tenemos que tener hacia Dios, que dice Marcos 12:30.
y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Es decir, de que todo aquel que no se sujete a esto, él entraría en idolatría, porque no está dando todo hacia Dios, ¿verdad? También aclaramos la semana pasada del hecho de dar todo a Dios no significa de que Dios se desocupe de las otras cosas, sino que también nosotros darle a Él se va a ocupar del otro. Por eso hablábamos cómo es de que cuando Jesús llama a Pedro, a Juan y a los otros apóstoles, Pedro se va con Jesús, pero también Jesús entra a la casa de Pedro para sanar a su suegra, ¿verdad? Es decir, que no es de que Dios se va a desocupar de nuestra familia, sino que al nosotros buscarle a Él mismo se va a encargar también de otras cuestiones que nosotros tenemos. Entonces, pero vamos a tocar hoy un punto muy específico en Génesis 31, del 17 al 35, porque inclusive el título del tema es de que no ocultemos los ídolos, sino más bien que se busque destruir, que fue uno de los temas que también hablamos acerca de buscando ídolos para destruirlos. ¿Por qué menciono esto? Porque una de las cosas que nosotros tenemos como creyentes o que buscamos de Dios es tener una posición de santificación o una de consagración o inclusive de aprobación. Como le dijeron a Timoteo, procura presentarte delante del Señor como siervo aprobado que no tiene nada a que avergonzarse. Entonces, claramente nuestra postura es buscar estar aprobados delante del Señor y nuestra postura es buscar ser santos y consagrados a tener sana doctrina. El problema se da que en esa postura nosotros podemos fingir una apariencia de piedad y realmente tener cosas dentro de nosotros, pero ocultarlas. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con lo que Dios nos está solicitando. Y es más fácil ocultarlo que mostrarlo, ¿verdad? Porque mostrarlo prácticamente nos podría avergonzar, nos podríamos incomodar o, por así decirlo, caer todo aquello que nosotros hemos estado hablando o diciendo, sin entender de que eso que está oculto nos puede estar ejerciendo cosas en nosotros sin que nosotros nos demos cuenta, e inclusive no podamos tener un encuentro mayor con Dios o algunas otras características que ahorita vamos a hablar acá en este pasaje de Génesis 31, 17 al 35. Así que lo vamos a leer del versículo 17 del capítulo 31. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. 18. Y puso en camino toda su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. 19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. 20. Y Jacob engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba. 21. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. 22. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. 23. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob, camino de 7 días, y se alzó en el monte de Galaad. 24. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. 25. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. 26. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? Que me engañaste, y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. 27. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste, y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? 28. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. 29. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacobo descomedidamente. 30. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, porque me hurtaste mis dioses. 31. Respondió Jacob y dijo a Labán: ¿por qué tuve miedo? Pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. 32. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva,
delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacobo no sabía que Raquel lo había hurtado. 33. Entonces Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. 34. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. 35. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Él buscó, pero no halló los ídolos. Muy bien. Entonces aquí leímos prácticamente lo que vamos a comenzar a explicar, porque vemos claramente de que hay un escenario muy importante y es el caso de Jacob y de Labán y de sus esposas. Y el detalle se da que Jacob llegó a prácticamente con Labán para poder conseguir esposa. Él consigue a Raquel y a Lea y él también tiene hijos, pero surgen muchas situaciones que Labán prácticamente lo esclaviza. Cuando Jacob ya no aguanta, por así decirlo, la opresión o la esclavitud de Labán, él decide irse, no solo porque vio una situación muy difícil con Labán, sino que también Dios le dijo: ve a la tierra de Canaán, a donde yo te iré, y él, pues Dios también lo apoyó. Es decir, no solo había una actitud de Labán para ser libre, sino juntamente con eso, pues también se dio la situación de que Dios le confirma este caso para poder ir a donde tiene que ir. Pero surgen unas situaciones aquí, y es de que hay unas figuras que nosotros tenemos que ver que nos muestra este pasaje, ¿verdad? Es decir, el pasaje nos habla de ciertos personajes como Jacob, como Raquel, como Labán, pero también si nosotros vemos la figura o la manifestación de lo que nos está enseñando el pasaje, vamos a poder entender un par de cosas. Por ejemplo, en este caso, Jacob se muestra como lo podemos ver como una persona que es un pastor, porque él era pastor de ovejas. La palabra dice que por cuanto Jacob se casó, se hizo pastor. Pero también vemos algo muy importante, ¿verdad? De que en este caso en particular, en el pasaje 19 dice: pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Entonces aquí vemos a Raquel. Y Raquel hace mención aquí, o el nombre de ella significa oveja. Entonces tenemos a un pastor llamado Jacob y tenemos a Raquel llamada una oveja. Pero también vemos de que esta oveja, es decir, Raquel, lo que hace es hurtar los ídolos de su padre. Su padre es Labán. Y aquí entra algo muy importante con relación a la idolatría, ¿verdad? Y es que nosotros como personas hemos sido enseñados de nuestros padres, como lo dice el caso de Pedro. Pedro dice de que de la vana manera de vivir que aprendisteis de vuestros padres. Eso es lo que menciona el caso de Pedro. Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que nuestros padres aprendieron una vana manera de vivir. Es decir, que ellos aprendieron a idolatrar cosas. ¿Por qué? Como lo habíamos hablado en su momento. Porque nosotros fuimos creados para adorar. Fuimos creados para admirar o para postrarnos delante de Dios. En nuestra naturaleza está la adoración, pero al haber caído o al haber ido en pos de otras, no de Dios, o por causa también del pecado, pues nos enfocamos en adorar ídolos, pero no necesariamente, como ya lo mencionamos, solo de piedra o de palo, sino que también de ideas o de otras manifestaciones como deseos, ¿verdad? Entonces prácticamente se ve aquí que Labán, por enseñarle a sus hijas, y cuando hablamos de enseñarnos, únicamente estamos hablando de enseñar en el término te voy a enseñar a hacer esto, sino que en el sentido de que cuando nosotros vemos hacer algo a nuestros padres, nosotros también buscamos hacer lo que nuestros padres hacen, porque lo podemos ver como natural o como una forma de que así se debe de hacer, ¿verdad? Entonces uno termina imitando al padre. Entonces por eso a veces se menciona el caso de la frase de que un ejemplo vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Porque a veces uno le puede hablar al niño, el niño no hace caso, pero el niño a veces nos ve hacer algo y el niño lo hace. Entonces en este caso vemos de que Labán adoraba ídolos.
Y Raquel aprendió también a adorar a los ídolos de Labán. Entonces, ¿qué es lo que hace Raquel? Raquel, cuando Jacob le dice, vámonos por dirección de Dios para salir de la opresión, en este caso de Labán, o para salir del régimen de Labán, que no necesariamente va a ser una figura buena en este caso, ella sí sigue a Jacob, es decir, sí sigue al pastor que es Jacob, es decir, esta oveja llamada Raquel sigue al pastor, pero, y ojo con lo que voy a mencionar, pastor no estamos hablando necesariamente de una persona terrenal, sino que recordemos que la Biblia dice que Jesús es pastor y obispo de nuestras almas, ¿verdad? Entonces Jacob puede figurar una manifestación de Jesucristo. Entonces vemos de que esta oveja ciertamente sale y busca salir a una libertad. Algo similar cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para ir a la tierra prometida. Entonces vemos de que Raquel no solo sale y va a seguir, por así decirlo, la dirección del pastor o lo que le pidió el pastor, que es irse de ahí, sino que aún esta persona retiene los ídolos de su padre. Por eso dice, hurta los ídolos de su padre. ¿Para qué los va a hurtar? Únicamente para continuar adorándolos, no necesariamente para tirarlos o aborrecerlos, ¿verdad? Sino que se ve en el pasaje de que ella los toma. ¿Para qué? Para sí misma. Es decir, que ella no estaba del todo buscando adorar a Dios. Y si lo adoraba tal vez porque su esposo lo hacía. Pero dentro de su corazón aún tenía una adoración hacia los ídolos, a pesar de que iban a un camino bajo la dirección de Dios. Entonces ella hurta los ídolos, pero la figura que quiero resaltar acá es de que nuestros padres nos enseñaron ciertas idolatrías, nuestros padres nos enseñaron ciertas cuestiones que son de tinieblas, y que a veces nosotros lo que hacemos es no la quitamos de nosotros, sino que nos la llevamos junto con eso, ¿verdad? Es decir, queremos servir a Dios, pero junto con eso llevamos nuestros propios ídolos, o queremos llevar nuestros propios ídolos, ya sea que esté muy escondido dentro de nosotros, o ya sea que esté muy claro en nosotros, ¿verdad? Y por eso aquí vamos a hablar de un par de situaciones. Ahora, cuando seguimos leyendo en esta historia de lo que hemos estado leyendo en Génesis 31, 17 al 35, vemos de que Labán sale al encuentro, y prácticamente la idea era porque se fueron a escondidas de Labán muy de mañana, y además pues que se querían separar. Posiblemente si le decía a Jacob, a Labán, me voy, no lo iba a dejar ir. Y también pues Dios tiene que intervenir dijo, mira, bueno, vas a ir a buscar a Jacob, pero ten cuidado con lo que le vas a decir, ¿verdad? Entonces prácticamente hay una confrontación entre lo que es Labán y el pastor Jacob. Y una de las cosas que le dice, mira, te has llevado mis hijas, pero también te has llevado mis ídolos. Y el pastor dice, pues ¿cómo así que yo voy a llevar tus ídolos? Si no era mi objetivo realmente era salir y buscar la dirección que Dios me ha dado. Entonces, en el 30 dice, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Es decir, de que Labán estaba exigiendo, diciendo, mira, tú llevas dioses. Y Labán de Jacob dice, yo no tengo ningún tipo de Dios, o sea, yo no me fui con esa idea. Entonces la idea de dioses no es que nosotros si lo sigamos a él como ovejas, en este caso Raquel, como ovejas que sigan al pastor. No es la idea de que nosotros nos vayamos juntamente con los dioses de nuestros padres, sino la idea es de que nosotros abandonemos toda, por así llamarlo, la ideología o manera de pensar de nuestros padres, y que sigamos al buen pastor, que sigamos la dirección del pastor, ¿verdad? Caso contrario, nos van a venir a buscar, por así decirlo, entidades de tinieblas, a decirnos o a exigirnos, mira, ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué estás llevando los dioses? Hay una puerta abierta para exigirnos algo. Por lo cual también Jacob hace algo muy, muy interesante, ¿verdad? Y que también es importante que lo veamos o que lo remarquemos lo que va a pasar, porque también esto va ligado a otros pasajes que vamos a leer ahorita, ¿verdad? Luego de terminar esta parte. Entonces dice aquí Jacob en el versículo 32, aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel lo había hurtado. Entonces vemos aquí algo muy importante, y es de que Jacob hace una declaración de que todo aquel que se encuentre en Dios es que no viva. Dice aquí, aquel cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos recoge lo que yo tenga y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado.
Entonces, en este caso vemos de que las personas pueden estar ocultando sus ídolos. Porque en este caso el pastor, y cuando también aquí podemos hablar a Jacob como una persona que convive con otra, es decir, nosotros podemos convivir con hermanos en Cristo, nosotros podemos amar hermanos en Cristo, pero ellos pueden tener idolatría en sus corazones. Ellos pueden estar idolatrando en su intimidad y no necesariamente de una manera pública, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque nadie se entera. Todos podemos pensar que podemos estar adorando a Dios, pero realmente en la intimidad se está adorando a otros dioses. Se está generando una idolatría, ¿verdad? Y lo que hace Jacob es demandar, por así decirlo, mira, nosotros no tenemos nada que ver, no queremos nada que ver con Dios. Es decir, si hay alguien que anda buscando otros dioses, que no viva. Y él lanza hasta, por así decirlo, la palabra de juicio, que nos da a entender de que Dios no busca que nosotros vivamos con Él y con otros dioses. Y que si nosotros seguimos buscando vivir con nuestros dioses o ídolos y no vamos en pos de Dios completamente, pues lastimosamente va a venir una manifestación de juicio para muerte. No necesariamente puede ser una muerte física, sino que también puede manifestarse una muerte espiritual. Es decir, que nosotros podamos estar dormidos espiritualmente o muertos espiritualmente en un término por causa del pecado. Por eso hay un pasaje que menciona el apóstol Pablo que dice: levántate entre los muertos tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Por qué él está mencionando eso? No se lo están mencionando a personas que son no creyentes o personas que son paganas. Está diciéndoselo a una iglesia que es creyente. Entonces, por eso hay que ver esa parte que dice: levántate entre los muertos tú que duermes. ¿Por qué? Porque por causa de la idolatría, esta persona murió, por así decirlo, ¿verdad? Algo así como lo que sucede con el hermano de María y de Marta, que Jesús lo tiene que resucitar, ¿verdad? Y que luego eso ya comienza a buscar a Jesús, ¿verdad? Entonces él creía y tal vez comía con Jesús, pero murió. Entonces en este caso es lo mismo, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener cuidado y por eso tenemos que examinar en nuestro corazón. Nosotros tenemos que comenzar a observar en nuestro corazón si realmente hay idolatría en nosotros o no. Ya también mencionamos en su momento que a veces esa idolatría que puede estar guardada en nuestro corazón o puede estar ahí en nuestro corazón, que tal vez inclusive no la podemos estar haciendo activamente, pero que si a veces surge un problema, surge una situación difícil, podemos inclusive nosotros correr a esa idolatría porque aún está el ídolo para adorarlo. Como lo mencionamos en su momento, de que había reyes que ciertamente seguían a Dios, pero que todavía tenían lugares altos en el pueblo. Y que por esa razón en cualquier momento el ciudadano se podía levantar y adorar a ese ídolo. Pero que hubieron otros reyes como Josías o Ezequías, que ellos sí destruyeron juntamente, sí siguieron a Dios, pero también destruyeron los ídolos que había alrededor. Entonces en este caso vemos de que esta oveja, es decir Raquel, tenía ídolos ocultos. Ella estaba congregada porque ella iba junto con Jacob, iba junto con Lea, iba junto con toda la población, por así decirlo, pero nadie sabía de que ella idolatraba. Es decir, que ella tenía ídolos y que los tenía guardados. Luego en este caso vemos que lo que hace Labán es prácticamente buscar entre todas las personas para poder saber quién había hurtado los ídolos. Pero vemos en el versículo 34 lo siguiente, dice: pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Aquí hay algo importante porque Raquel no necesariamente se arrepiente de sus ídolos. Es decir, que hay algo así como cuando, si lo vemos en un escenario, es como si Dios viniera y dijera: miren, hay ídolos dentro del pueblo, dejen de idolatrar, presenten sus ídolos para que sean destruidos, para que ya no sigan idolatrando. Pero ¿qué pasa? Lo que sucede está de que esta persona, o nosotros a veces, tal vez sabemos que tenemos ídolos, pero no los queremos soltar, más bien lo estamos ocultando nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Porque como mencioné en su momento, que a veces nosotros queremos ser tomados por aprobados, por santos, por justos, y que se encuentre un problema en nosotros, a veces no nos gusta, ¿verdad?
Entonces, si Dios nos muestra a nosotros que hay un ídolo en nosotros, porque la revelación de Dios o el Espíritu de Dios nos puede mostrar a nosotros que tenemos o que estamos ejerciendo idolatría de una u otra manera. Pero a veces nosotros no lo queremos soltar, más bien buscamos la manera para que no sea manifestado, para que las personas no vean que nosotros estamos idolatrando. Es decir, buscamos encubrir nuestro pecado, buscamos encubrir nuestra idolatría y no necesariamente presentarla delante del Señor para que Él la destruya, para que Él sea el único en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces aquí dice que ella busca ocultarlo, dice, y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. 35. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces vemos aquí algo importante, porque dice que hubo una búsqueda. ¿Para qué? Para quitar los ídolos. Pero esta mujer no quiso, y más bien buscó justificar por qué mantener sus ídolos. Es decir, no solo lo oculta, sino que busca justificar para que los otros no se den cuenta. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado si nosotros estamos justificando nuestra idolatría, ¿verdad? Algo así como, no, pero si solo es un rato, no, pero si solo es un momento, ¿verdad? Como ya hemos hablado, que la idolatría no necesariamente que uno cree, por así decirlo, o levante algo de piedra, o algo de metal, o algo de madera, sino que a veces pueden ser uno idolatre personas, llámese pastor, llámese predicador, que puede ser dentro del cuerpo de Cristo. Inclusive ya mencionamos acerca de denominaciones, doctrinas. También puede idolatrarse también a personas en el mundo. Por ejemplo, que alguien comienza a idolatrar a un futbolista o a un basquetbolista. También se idolatra ciertas filosofías o profesiones, que no necesariamente va a ser una situación de un palo o piedra, ¿verdad? Entonces, tenemos que darnos cuenta y tenemos que nosotros no justificarlo, ¿verdad? Por ejemplo, o alguien puede idolatrar al pastor y diga: no, hermano, yo no idolatro al pastor, yo sé que el varón es varón de Dios y que Dios ahí lo está usando y todo, yo lo que hago es respetarlo, ¿verdad? Entonces ellos lo que están haciendo están idolatrando al pastor o a otra persona espiritual, pero se están justificando diciendo que no lo hacen y no quieren reconocer de que tal vez lo están idolatrando y no se están dando cuenta. Si no, ellos dicen: no, hermano, yo no lo estoy haciendo. Y el problema está de que ellos lo pueden seguir haciendo y no darse cuenta, y ellos negar que están idolatrando al pastor o a alguna otra persona prominente, por así decirlo, dentro del ámbito cristiano, ¿verdad? De igual manera con las denominaciones, porque también a las personas a veces tienden a idealizar mucho las denominaciones y a idolatrar a veces hasta las denominaciones. Por ejemplo, dicen: es que yo estoy en una denominación que es de sana doctrina, de que no hay doctrina como esta y que nosotros somos el verdadero camino. Entonces ellos realmente están idolatrando su denominación, no están realmente adorando a Jesús como tal, ¿verdad? Porque si ellos dicen que la denominación es la verdadera, entonces ya no es Jesús el verdadero, sino que es la denominación, ¿verdad? Entonces Dios nos ha llevado a que nosotros nos busquemos y adoremos a Él, no a la denominación. Inclusive por eso Pablo dice: ¿acaso Apolos es algo? ¿O acaso Pablo es algo? ¿Acaso murió Pablo por ustedes? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué están contendiendo por eso? Es decir, ¿por qué me están idolatrando a mí y a Apolos? Eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo en su carta. Y en este caso en particular también el sentido de que hay una situación dividida. Es decir, hagamos de cuenta como que Apolos y Pablo fueran denominaciones o que pudieran ser religiones, ¿verdad? Entonces ya las personas están contendiendo, buscando cuál denominación es la verdadera, en lugar de que la Escritura nos defina a nosotros qué es lo verdadero. Jesús no nos vino cuando nos preguntan nuestra identidad, no nos vamos a decir nosotros, por ejemplo, en el caso de los fariseos y saduceos, o sea, es que yo soy saduceo y que yo soy fariseo y esa es la verdadera doctrina, ¿verdad? Dios no necesariamente va a buscar eso. Dios lo que va a buscar es: ¿crees realmente que Jesús es Señor y Salvador? Sí, yo creo. ¿Crees que hice esto y esto por ti? Sí, yo creo. No es por denominación, es por la fe en Cristo Jesús. Igual manera con los ministros, o igual manera con otras cosas, como lo que pueden ser los deportes, pueden ser algunos otros tipos de, qué sé yo, con el trabajo o con la esposa, que una persona puede idolatrar a la esposa. Y ellos digan: no estoy idolatrando. O alguien puede idolatrar a sus hijos o a sus hijas, y de que estén poniéndolos en primer lugar antes que a Dios, ¿verdad? Como el caso
que se ve el sacerdote Elí, que tenía 2 hijos, que dice que no los regañó, no los corrigió, y que ellos estaban haciendo lo que querían, y él era un sacerdote que estaba sirviendo a Dios. Entonces él, como sacerdote, puso a sus hijos en primer lugar antes que a Dios, porque si él hubiera puesto a Dios en primer lugar, él hubiera corregido a sus hijos. Y claramente Dios no hubiera ejercido juicio sobre los hijos, porque los hijos también estaban haciendo algo malo. Entonces vemos de que también con el deporte hay personas que inclusive pueden estar en el evangelio y todavía pueden amar más al fútbol o al básquetbol o alguna otra disciplina deportiva más que a Dios, ¿verdad? Inclusive tal vez se emocionan más por un partido que por la palabra de Dios. Es decir, que alguien se pueda sentar a leer la palabra. Puede ser que se sienten a ver un partido de 2 horas, pero no agarran la Biblia ni siquiera 2 horas, ¿verdad? Entonces ellos le están poniendo una idolatría. Puede ser que vea la lectura de la Biblia como un desgano. Tengo que leer, me voy a cansar, o inclusive para orar, ¿verdad? Pero para ver fútbol pueden hasta 3, 4 partidos. Entonces vemos de que hay una idolatría y dicen, no, hermanos, que yo lo hago para distraerme, ¿verdad? Yo voy los domingos a la iglesia y no pasa nada. Entonces ellos están justificando su idolatría. Están justificando las cosas y ocultando su idolatría, por así mencionarlo, dentro de su corazón, y no están aceptando que están poniendo al deporte, a la familia y a cualquier otra cosa, inclusive al pastor o cualquier otra cosa, más que a Dios. Entonces debemos poner a Dios en primer lugar. Entonces tenemos que estar dándonos cuenta nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Cuando dice examinaos a vosotros mismos, hace referencia a que tenemos que comenzar a buscar en nuestro ser, o inclusive en nuestras actitudes, para darnos cuenta nosotros si nosotros realmente estamos haciendo lo que corresponde al Señor, o realmente estamos metiéndonos en idolatría, ¿verdad? Porque alguien puede idolatrar la pornografía, puede idolatrar mujeres, y así va a ser su reacción hacia eso. Ya lo he hablado en su momento también, de que hay personas que inclusive lo hacen públicamente en TikTok, o inclusive historias, o a veces cuando uno platica con las personas, le dicen, mira, es que que Dios se espere un poquito porque yo me quiero casar primero y después que Dios venga, ¿verdad? Entonces ellos están idolatrando el matrimonio, están idolatrando a su ayuda idónea, que a veces le mencionan así, y que primero ellos se quieren casar y después quieren participar de las bodas del Cordero. Eso no tiene una razón de ser, ¿verdad? Eso no tiene sentido. Entonces ahí están mostrando ellos su idolatría. Están mostrando que ellos están idolatrando al hombre o al matrimonio más que a Dios. Porque están poniéndolo primero. Lo principal que nosotros debemos buscar es buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Entonces vemos ahí cómo se está manifestando la idolatría. A veces lo pueden decir como comedia, como con chiste, pero también hay personas que tal vez no lo pueden estar hablando ni poniendo TikToks, pero sí lo tienen en su corazón. Si comienzan a examinar ahí dentro de ellos, puede ser que lo tengan dentro de su corazón, pero no lo están expresando, lo están teniendo oculto. Ellos saben de que si tal vez lo expresan, se pueden dar cuenta que están haciendo mal. Entonces, en lugar de presentarlo delante de Dios y decirle, Señor, mira, he pecado y tengo esto dentro de mí, lo único que están haciendo es guardándolo y reteniéndolo para que no se vea, ¿verdad? Para que los demás no lo juzguen o los demás no vean que está idolatrando. Entonces, por este punto tenemos que tener mucho cuidado nosotros de no estar ocultando los ídolos, más bien tenemos que presentarlos. Y aquí vamos a leer este punto en Génesis 35, del 1 al 4, que prácticamente es del 31 al 35, son más o menos 4 capítulos, ¿verdad? Y vamos a ver lo siguiente, porque ya vimos el punto del ocultar los ídolos que pudieron aprenderse de los padres, ídolos que se pudieron aprender de amigos, de demás personas, y de que uno lo quiere acarrear juntamente con el que el pastor de nuestras almas nos lleve hacia lo que Dios necesita. Pero aún así nosotros lo tomamos y lo ocultamos para que nadie lo note. Entonces dice aquí, esto Génesis 35, 1 al 4, dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos.
Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Entonces vemos aquí que claramente Dios hace un llamado. ¿Por qué? Porque va a haber un encuentro con Dios, van a presentarse con Dios, van a ir a la casa de Dios, es decir, a una comunión con Dios. Y Dios, para que pueda entrar en comunión con nosotros, debemos dejar los ídolos. Por eso le dice acá, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Betel significa casa de Dios, ¿verdad? Bet es casa. Lo que vemos aquí como Bet es casa. Esto es casa. Y él hace referencia a Dios, ¿verdad? Es decir, casa de Dios. Y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huía de tu hermano Esaú. 2. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces Jacob está siendo claro, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Es decir, vamos a buscar a Dios, tienen que quitarlo. ¿Quién lo dijo? El pastor Jacob. Es decir, nuestro buen pastor Jesús nos dice que si nosotros queremos tener un encuentro con Dios, queremos ir a la casa de Dios, queremos adorar a Dios, queremos levantarle un altar a Dios, necesitamos quitar los dioses ajenos que hay entre nosotros. Limpiarnos, ¿por qué? Porque los dioses generan inmundicias, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que ha andado. 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Ahora vemos algo aquí, pues la situación aquí es de que Jacob pide que se entreguen, es decir, que Dios nos está haciendo un llamado para que entreguemos nuestros dioses ajenos. Tenemos que comenzar a examinar en nuestro corazón y claramente entender que hay una identidad espiritual que está buscando una adoración hacia ellos. Recordemos de que la idea de los ídolos no era solo el punto de ídolos, ¿verdad? No eran ídolos solamente que no tuvieran ni un sentido, ¿verdad? Sino que la situación con los ídolos se daba en que ellos les pedían un auxilio, inclusive la palabra idolatría que vimos en su momento hacía referencia a terafín. Y terafín en el hebreo hacía referencia como sanador. Es decir, que ellos les daba algo, los sanaba de algo, los libraba de algo, por así decirlo. Hay un pasaje en el libro de Jeremías que dice, ¿por qué le servían a la reina del cielo? Y ellos dijeron, nosotros le servimos a la reina del cielo porque nos ha dado, por así decirlo, prosperidad, nos ha dado qué comer. Por eso es de que nosotros le hacemos tortas a ella. Y no lo hemos hecho a Jehová porque cuando le servimos a Jehová no tuvimos que comer, no tuvimos esto, no tuvimos lo otro. Pero la reina en los cielos nos ha proveído. Es decir, que les ha dado, les ha provisto algo. Y por eso que la gente sirve a ciertos dioses porque les está dando algo. Por eso hay... A veces cuando se habla de santos, ¿verdad? Rézale a tal santo para que te dé tal cosa, porque él se encarga de tal cosa o de tal otra. Entonces están idolatrando, están poniendo en una posición de Dios para que les dé lo que ellos quieren, o que él les sane de dolencias, o de problemas, o de dinero, o cualquier otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, lo que Dios necesita es de que Él sea nuestro todo y que nosotros debemos aprender a quitarnos de nuestro corazón, ver qué es lo que nos está provocando darle nosotros a esta entidad espiritual que nos está pidiendo adoración, ¿verdad? Solo que esta adoración que nos está pidiendo no es en forma necesariamente de adoración, de postramiento, de ese tipo, ¿verdad? Sino que recordemos de que los dioses o los ídolos solicitaban tipos de sacrificios. Por ejemplo, cuando hablamos del caso de Moloch, ellos tenían que quemar a los niños, pasarlos por fuego, y esa era la forma de adorarlo a ese dios.
En el caso de Jehová, pedía sacrificios de carneros, y por eso que la Biblia habla de corderos, y por eso que Jesús habla acerca del Cordero de Dios, que es Jesús. Y había otros dioses que pedían otras cosas, ¿verdad? Es decir, que se les ofrendaba o se les sacrificaba algo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no necesariamente era la idea de la idolatría hacia un dios, era necesariamente solo postrárseles, sino presentarles una ofrenda de. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque a veces hay cosas muy puntuales en los tipos de pecados que uno está cometiendo, que cuando uno lo realiza está generando, por así decirlo, una ofrenda o un sacrificio a ese Dios, ¿verdad? Por ejemplo, voy a ponerlo con relación a lo que es las ofrendas de libación. Cuando la Biblia habla acerca de las ofrendas de libación, hacía referencia a una ofrenda derramada, como que fuera agua, ¿verdad? Es decir, uno derrama agua, entonces uno hace un derramamiento. Por eso que vemos que cuando los valientes de David van a recolectar agua de un pozo, porque David tenía sed y hizo a quien me diera de beber, entonces ellos tomaron de esa agua, se la presentan a David, dijo David, ¿cómo podré yo beber de esta agua que representa la vida de estas personas? ¿Verdad? Es decir, que estas personas se entregaron a la búsqueda de esta agua para complacer a David. Entonces David dijo, ¿cómo yo podré tomar de esta agua? Y lo que hace David era derramarla en tierra, que prácticamente era una ofrenda de libación a Dios. Es decir, que esa ofrenda no era para él, sino que se la iba a dar a Dios porque Dios la merecía. Por eso también, si no está mal, el apóstol Pablo habla acerca de que él iba a ser derramado. Entonces, cuando hay un derramamiento de algo, inclusive la sangre de Cristo, ¿verdad?, hacía referencia a una especie de ofrenda de libación por causa de un líquido. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando se presenta la situación con el espíritu de fornicación, que también va muy relacionado a la idolatría, porque dice que el espíritu de fornicación fue el que los llevó a ustedes a idolatrar, y esto lo menciona Oseas. ¿Qué sucede? Sucede que hay personas que lo que hacen es idolatrar la pornografía. Entonces, estas personas que idolatran la pornografía, o a las mujeres que están ahí, o a los hombres que están ahí, lo que sucede está de que después esta identidad llamada fornicación les va a pedir una ofrenda, y a veces la ofrenda que les pide es una ofrenda de libación, y por eso hay personas que tienen el acto de la masturbación, ¿verdad? Entonces, lo que hicieron es, después de idolatrar por sus ojos, porque la Biblia también habla de que ellos idolatraron con sus ojos al ver la pornografía, después presentaron una ofrenda de libación a través de la situación con la masturbación. Entonces, en este caso vemos de que se está marcando una idolatría, pero nosotros podemos pensar de que no estamos idolatrando, ¿verdad? Pensamos que solo caímos en pecado solo porque sí, pero no estamos entendiendo la gravedad de lo que está sucediendo, de presentar prácticamente una idolatría tan grande que le estamos ofreciendo una ofrenda de la manera que lo quiere, la manera que esta identidad espiritual lo necesita, ¿verdad? Lo especificó. Entonces, por esta causa nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y por eso pedirle al Señor que nos libre de cualquier tipo de idolatría, porque se nos está pidiendo una ofrenda, un sacrificio. Y esto obviamente también puede pasar con el caso del deporte, de los estudios, muchas cosas que podríamos resaltar, que no necesariamente vamos a entrar en detalle con cada una porque nos daría la vida, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltar es de que hay algo que tenemos que pedirle al Dios que nos ayude, y que si Dios nos está diciendo o nos está hablando que hay algo que nos está afectando, buscar presentarlo delante de Él y reconocerlo. Señor, sí, claramente estoy idolatrando esto y estoy idolatrando lo otro, líbrame. Me explico, ¿por qué? Porque Dios ya lo sabe. Nosotros lo que pasamos es de que nos ocultamos nosotros las cosas. Tenemos que librarlo. Por eso también recordemos que la Biblia menciona que dice, haced morir estas cosas que hay en vosotros. Y entre una dice, y los deseos, y esto es idolatría, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer morir. Por eso lo que mencionamos de no ocultar los ídolos, sino destruirlos. Entonces, si nosotros buscamos destruir los ídolos, nos va a ir bien. Pero para poder destruirlo, primero tenemos que sacarlo del oculto.
Tenemos que quitarlo de nuestro corazón, tenemos que presentarlo de nuestro corazón. Y obviamente puede sentirse vergonzoso, más aún si lo presentamos delante de Dios, pero también es bueno porque Dios nos va a hacer libres. Entonces nosotros tenemos que buscar nuestra libertad, ¿verdad? Pero también reconocer. Eso puede inclusive ser una lucha y tenemos que reconocer primero. Saber que le estamos idolatrando a un hombre, una mujer, a la familia, al trabajo, al pastor, a la doctrina, a la denominación, a cualquier cosa. Realmente hay cosas que nosotros podemos estar entrando en idolatría. Si nosotros no lo hacemos hay un problema, porque ahorita vamos a leer otro caso que es Génesis 35, 16 al 21, que dice: después partieron de Betel y había aún como media lengua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. 17. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera: no temas, que también tendrás este hijo. 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. 20. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. 21. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Entonces aquí hay un detalle con esta parte, ¿verdad? Porque recordemos que en el capítulo 31 hablaba de que Jacob dijo que aquella persona que se encuentra en los ídolos, que esa persona no viva. Y luego vemos que en el 35 capítulo, en el inicio del capítulo 35, ellos dicen que entregaron todos sus ídolos, según lo que ahí se menciona. Pero en este caso no sabemos si realmente Raquel lo siguió permaneciendo, porque no se especifica. Solo dice que todos entregaron sus ídolos, pero puede ser de que aún ella no se haya arrepentido. Haya entregado el ídolo, pero el ídolo todavía lo tenía en el corazón. Entonces tenemos que entender nosotros de que hay cosas que podemos tener en el corazón, que debemos aprender a arrepentirnos. Es no solo el hecho de que, bueno, no lo voy a hacer, sino que uno no lo puede estar haciendo, pero todavía lo tiene en el corazón. Y por eso que Dios nos llama al arrepentimiento. Si no, nosotros no nos arrepentimos, lastimosamente va a venir un juicio, porque el juicio está estipulado, ¿verdad? Como el caso de lo que hizo Jacob. Entonces esta persona va a morir tal vez espiritualmente, tal vez va a querer buscar una gloria de Dios y no va a poder. ¿Por qué? Porque tiene un ídolo. Entonces la idea es de que nosotros busquemos destruir los ídolos que tenemos, pero para eso hay que mostrarlo y hacerlo oculto. Caso contrario, van a poder venir cosas en nosotros y lastimosamente nosotros, como la mala costumbre que a veces podemos tener, es desahogar las cosas malas que tenemos en otros o inclusive contra Dios, ¿verdad? Porque a veces le decimos a Dios: Señor, pero ¿por qué yo no? ¿Qué sé yo? A mí no me va bien, o ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí esto, lo otro? Pero obviamente yo no voy a decir: mira, pero tienes un ídolo. Ese ídolo no te va a dejar prosperar, ¿verdad? Y hay un pasaje que también dice: aquel que oculta su pecado no prosperará. Es decir, a veces queremos prosperar, pero tenemos oculto nuestro pecado. Entonces, en este caso en particular vemos de que ella muere cuando da luz, pero también en este caso ella dice algo muy importante aquí también, y dice que le puso a su hijo Benoni. Y cuando se habla de Benoni, habla de el hijo de mi tristeza. Ese fue el punto que le quería dar. Es decir, que ella no solo idolatró, no solo vino en la consecuencia de su idolatría, sino que aparte de eso, ella le quería derramar o colocar o sellar a su hijo con la manifestación de su idolatría, porque dice la palabra que la tristeza que procede de Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza que procede del mundo es para muerte. Entonces ella quería señalar a su hijo como el hijo de mi tristeza, hijo de Benoni, hijo de mi tristeza. ¿Por qué? Por la idolatría que había en ella. Pero viene Jacob, o en este caso hay algo importante aquí, que aquí menciona, dice: y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, y luego dice: y salió Israel. Pero aquí hay una situación importante de por qué le hablan y le llaman primero Jacob y luego dice Israel, ¿verdad? Y recordemos de que en este proceso que se menciona el 35, Dios le cambia el nombre a Jacob y le hace llamar ahora Israel. Es decir, de que cuando él tuvo un encuentro con Dios, ya no sería más su nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque entregaron todos los ídolos.
Y más aún aquí, ¿verdad? De que él, por el conocimiento que él tenía de Dios, no permitió que su hijo se llamara Benoni, es decir, hijo de mi tristeza, sino que se llamara Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Perdón, mano derecha. ¿En qué sentido? Dando a entender de que la mano derecha, cuando la Biblia habla de la mano derecha, habla acerca del poder, de la salvación. Entonces vemos de que la mujer, a causa de la idolatría, manifestó hijo de mi tristeza. Pero Jacob, es decir, el pastor, es decir, Jesucristo, por causa del conocimiento que tenía de Dios y su dedicación de ir a Betel, o de seguir la dirección de Dios, llamó el hijo de mi salvación, o el hijo de mi mano derecha, o el hijo de mi poder, por así decirlo. Entonces, en este caso vemos que tenemos que tener mucho cuidado nosotros y pedirle mucho a Dios, uno, de que nos ayude a identificar qué cosas, qué ídolos tenemos ocultos y de qué manera los estamos justificando. Y también lo otro que tenemos que ver es que si lo encontramos, saber cómo presentarlo delante del Señor sin vergüenza también, ¿verdad? En el sentido de, cuando hablo sin vergüenza, en el sentido de que a veces cuando sentimos vergüenza no lo queremos presentar. Por eso la Biblia dice, presentados con confianza delante del trono de la gracia para el oportuno socorro. Y creo que va a haber momentos también que nosotros tenemos que presentárselo a otras personas y decirle, mira, yo estoy idolatrando esto. No estoy diciendo que sea la regla, porque el punto está que a veces se los ocultamos a todo mundo, a todas las personas, y a veces eso tiene que salir a la luz, ¿verdad? Y tenemos ciertamente presentárselo delante del Señor, pero también, si es necesario, presentárselo delante de alguien más. Por eso la Biblia ha confesado los pecados los unos a los otros, para no estar ocultando. Por eso en este caso vemos como lo que hace Jacob es, démenlos, preséntenlos, ok, vamos a destruirlos. No era para regañar a todos, sino que vamos a la casa de Dios, vamos todos a buscar a Dios, no tenemos que tener ídolos ajenos. Entonces la congregación o nosotros como personas tenemos que presentar estos ídolos, y si no lo sabemos, Señor, ayúdanos a saber qué ídolos tenemos, es decir, aquellas cosas que aprendimos de nuestros padres y que no nos hemos dado cuenta porque pueden ser tan naturales para nosotros, ¿verdad? Que lo que nos enseñaron que es normal, pero que nosotros prácticamente a veces no nos enteramos. Es como la situación con lo que es el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del... esa situación de Navidad y otras cosas que se hacen que uno aparentemente no lo mira malo, pero hay manifestaciones de idolatría. Entonces uno tiene que buscar delante del Señor y decirle, Señor, ayúdame para quitar toda la idolatría que hay en mí, ayúdame a presentarla delante de ti y que tú la derrumbes, ¿verdad? Y confesar que hemos idolatrado a otros dioses y que hemos querido buscar a Dios, pero también tenemos ídolos ocultos, unos más manifiestos que otros, unos que hemos estado justificando y otros que tal vez hemos estado luchando para salir de ellos. Pero sí, una cosa cierta, busquemos proponernos a buscar a Dios, pero también a destruir todo aquello que esté dentro de nuestro corazón, para que en cualquier momento no nos vayamos y nos volteemos a buscar a ellos, ¿verdad? Entonces tenemos que luchar y buscar y pedirle al Señor que nos ayude a amar lo que es de Él, para destruir aquello que no es de Él. Porque realmente ese celo por Él, ese amor hacia Él, nos va a llevar a destruir lo otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así se ha presentado la salvación de Dios. Cuando Dios nos revela algo, nos enteramos y eso nos ayuda a ser libres. Por eso digamos, Señor, enséñame y muéstrame, por así decirlo también, lo abominable que es para ti este ídolo, lo abominable que es para ti esta manifestación de sacrificio de maldad, ¿verdad? Y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de que hay cosas que a Él no le agradan, que nosotros nunca le pusimos atención. Como el caso a veces de lo que es la burla o el escarnecedor, que en su momento yo no le puse mucha atención, pero ahí me di cuenta, conforme fui leyendo la palabra y conforme la comunión con Dios, de que el espíritu de escarnecedor está muy presente en muchas personas y que muchas personas les gusta y que piensan de que una broma no necesariamente es algo malo, y no saben de que pueden estar fluyendo en escarnecedor o en burla, y están haciéndolo con hermanos en Cristo, ¿verdad? Y eso no es agradable ante el Señor. Entonces, obviamente, hay manifestaciones que la gente mira comedia, mira películas cómicas, pero que realmente en muchos casos lo que hacen esas series o esas personas que hacen comedia, a veces lo que hacen es burlarse de ciertas situaciones o personas.
Y yo a veces uno con tal de reír se pasó aparentemente un buen rato, no se da cuenta que uno está idolatrando a eso llamado comedia. Y le puede estar rindiendo culto, por así decirlo, ¿verdad? Y yo menciono esto porque fue un caso que a mí me pasaba mucho, que yo antes me burlaba mucho de las personas y ponía posts, por eso lo menciono y pues otras cosas, pero me di cuenta que en la Biblia no hay que ignorar esa parte de tener cuidado con hacer bromas, porque la Biblia también dice que alguien engañará a su hermano y le dirá, es que lo hice por broma, ¿verdad? Entonces ellos están ocultando un engaño y usando la broma como una forma de ocultar el engaño. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a reconocer los ídolos que tenemos en el corazón. ¿Para qué? Para destruirlos, no para como diría alguien, para andarlos chineando, cargando, sino que es para destruirlos, sacar lo que tenemos oculto y decirle al Señor, Señor, llévame delante de ti para que tu luz haga sacar los ídolos que hay en mi corazón, para que sean destruidos, ¿verdad? Como lo que hizo Gedeón, que Gedeón lo que hizo fue en Jueces capítulo 6, él cuando Dios lo llama, le hace el llamamiento para liberar al pueblo de Israel, una de las cosas que él hace es destruir los ídolos de su padre. Lo primero que hizo fue destruir los ídolos de su padre, y por eso fue que su nombre fue Jerobal, aquel que pelea en contra de Baal. Entonces él lo primero que hace es destruir los ídolos. En el caso de Raquel vimos de que ella lo primero que hace es llevarse los ídolos, pero el caso de Gedeón fue con lo contrario. Él lo primero que hizo, bueno, vamos a destruir los ídolos de mi padre, es decir, lo que él me enseñó a amar, lo que él me enseñó a buscar. Como le dijo Génesis, la vana manera de vivir que aprendiste de vuestros padres. ¿Para qué? Para servir al único y verdadero Dios. ¿Y para qué más? Para estar preparados para las bodas del Cordero, porque él busca a su amada sin tacha y sin mancha para presentársela a sí mismo. Una mujer ataviada, ¿verdad? Ataviada, perdón. Entonces, esa es la idea, estar preparados para la venida de Cristo, estar preparados para su encuentro y que Él no nos halle con ídolos, porque la idea no es que Él nos halle con ídolos, porque eso sería como que alguien se va a casar y se lleva al novio, ¿verdad? O se lleva al amante y ahí lo tenga el amante en las primeras filas de la boda. Eso no tiene sentido. Eso es lo que está tratando de mostrar a veces la palabra con el hecho de que lo habla en otras reuniones, pero cuando la Biblia dice no tendrás falsos dioses delante de ti, o no tendrás otros ídolos o dioses delante de mí, es como que una persona conozca a una señorita y se amen, y él le diga, mira, no tengas otros amores aparte del mío, ¿verdad? La señorita también le dice, no tengas otros amores. Entonces la idea es que se amen mutuamente y no tengan amantes o otras cosas para adulterio. Lo mismo está haciendo Dios con nosotros, no tengas otros ídolos. Es decir, mira, yo te amo, si te amo, ¿por qué vas a tener otros amantes, otros amores? ¿Acaso no te es suficiente mi amor? Es lo que está diciendo Dios. Recordemos de que Dios hace toma figuras, y la figura de Él es la figura de un esposo, la de un marido, la de una persona que ama. Esa es la figura que Dios toma, y que la figura que toma la iglesia, o inclusive lo que se conoce como el pueblo de Israel, es la de una mujer, ¿verdad? Creo que lo figura más, creo que es Oseas, cuando hace referencia que yo te sané, yo te limpié, yo te di esto, yo te amé, pero lo que hiciste tú fue irte en pos con otros amantes, haciendo referencia con otros ídolos, que se fue con Baal y con otros dioses, porque los dioses hacen figura de varones, por eso que Baal hace referencia del marido, ¿verdad? Y que ella, es decir, Israel, se fue con ellos. Entonces las naciones a veces hacen figura de mujeres y los dioses o Dios hacen figura de varón, para dar un ejemplo. Entonces cuando Dios dice, no tendrás dioses delante de mí, está diciendo eso, es decir, tú eres mi amada, ¿para qué tienes otros amantes? ¿Acaso no te soy suficiente? Y por eso Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿quién os enseñó que la amistad con el mundo es la amistad con ¿acaso no entendés que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, verdad? Entonces eso es lo que quiere resaltar, oh almas adúlteras. Entonces vamos a orar que el Señor nos ayude para que podamos entregar todos nuestros hilos y destruirlos, ¿verdad? O pedirle al Señor que no lo destruya. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, porque eres fiel, porque eres bueno, porque eres verdadero, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Hacedor. Bendito eres eternamente y para siempre. Por favor, ayúdanos a arrepentirnos de todo pecado y ayúdanos a buscarte con sinceridad de corazón. Hoy queremos venir delante de ti para poder pedir ayuda para que tú vengas y destruyas todos los ídolos que hay en nuestro corazón.
Y que también nosotros podamos examinar a nosotros mismos y ver si tenemos ídolos. Si tenemos ídolos, reconocerlo, no justificarlo ni ocultarlo, más bien presentarlo delante de ti. Y si es necesario hablarlo con otra persona, ya sea ministro, amigo o alguien más, que así sea para que podamos ser libres, porque queremos ir a Betel, queremos ir a tu casa a tener un encuentro contigo para que tú nos cambies el nombre, para que tú nos bendigas. Así que pedimos hoy, Señor Jesús, ser libres, pero también líbranos del juicio de muerte, ¿verdad? Por eso queremos presentar los ídolos para que ya no haya muerte, sino que haya vida. Queremos agradarte y bendecirte. Por favor, ayúdanos a ser valientes, a no ser cobardes, sino que presentar todo aquello que no te agrada. Para alabanza y la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a orar también para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador o quieran reconciliar con Él. Dios y Padre, venimos delante de ti para reconocer nuestros pecados, nuestros errores, por nuestras maldades, y queremos hoy regocijarnos en tu presencia. Queremos hoy, Dios y Padre, reconocer a Jesús como el único intercesor entre tú y nosotros. Reconocemos que Él es Señor y Salvador y también que tú lo resucitaste de entre los muertos. Por esa razón queremos ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena. Pedimos hoy que nos restaures y ayúdanos a abandonar toda idolatría, Señor Jesús, y ir solo en pos de ti, por ti, para ti. En el nombre de Jesús, amado Padre, amén. Vamos a orar también por las diferentes necesidades, como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque eres fiel y verdadero, porque eres Señor y Salvador, porque eres nuestro socorro y fortaleza. Venimos hoy delante de ti sabiendo que tú librarás, que tú restaurarás, que tú vivificarás, que tú nos guiarás para abundar en tu misericordia y piedad. Líbranos de toda obra perversa, por favor, líbranos de toda idolatría, porque también las idolatrías pueden estar provocando en nosotros escasez o maldad o cualquier otro tipo de situación. Queremos hoy alegrarnos en ti y vivir por ti para ti. Líbranos de todo mal y ayúdanos a regocijarnos en tu verdad. Provee hoy para nuestra casa, provee de perdón, provee de espíritu de Elías, provee hoy, Señor, de restauración, provee hoy, Señor Jesús, de liberación, de perdón de pecados, de sanidad. Provee hoy, Señor Jesús, de naciones restauradas, Señor Jesús. Provee hoy de tu palabra, de tu espíritu, de espíritu de oración y para poder también tener comunión. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Cristo Jesús, amado Padre, amén y amén. Entonces Dios los bendiga en Cristo Jesús, paz y gozo a sus corazones.